Ahora sí, cuando quieras, Eleonora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Iniciamos este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas, construyendo conocimiento restaurativo, y agradecemos la participación de todos quienes nos acompañan. Y en primer lugar, quiero darle la palabra al doctor Eduardo Germán Bauché, defensor general de Lomas de Zamora. Gracias. Muchas gracias, Eleonora. Buenas tardes a todos y a todas. Muy amable de estar aquí presente todos ustedes. Vamos a dar inicio al ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas, construyendo conocimiento restaurativo, con el auspicio y el aporte del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, quien también nos colaboró y nos auspició en el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa. El Instituto, junto con 40 y algo de otras instituciones, adhirieron a nuestro evento que lo realizamos en junio. Ese segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa fue realizado por la Defensoría General de Lomas de Zamora y por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Y fruto de ese congreso es que iniciamos este ciclo, porque el ritmo que le habíamos implementado al Congreso nos impidió la posibilidad de llevar adelante las ponencias y de llevar adelante de que se puedan expresar la gente que había escrito o había pensado algo para nuestro Congreso. En un primer momento habíamos pensado simplemente hacer la publicación y en este momento sumamos lo que va a ser nuestra publicación de todo ese material, que esperemos que esté para antes de terminar este ciclo. Sumamos a esa publicación la idea de darle lugar a todas estas experiencias, ¿no? En ese segundo congreso nos propusimos intercambiar, reflexionar, producir colectiva y colaborativamente saberes, pensamientos, conocimientos y sobre todo prácticas. Prácticas que encuadren dentro de un conocimiento restaurativo, que respondan a una filosofía restaurativa y a la vez pensar las filosofías restaurativas para fortalecer las prácticas y para pensar si nuestras prácticas cumplen el objetivo que nosotros deseamos. El objetivo que deseamos es colaborar en la construcción de sociedades más justas, solidarias e inclusivas, que es el objetivo, creo yo, que deben tener todas las personas de buena voluntad que estén en la Tierra, ¿no? Y como ustedes vean el programa, van a ver que nosotros hacemos 2 encuentros y tenemos un tercer encuentro, 2 encuentros semanales y una semana libre, y después seguimos con los encuentros semanales en septiembre. Esto es producto de que en esa semana que vamos a suspender nuestras actividades, se va a estar desarrollando el Congreso Mundial de Mediación, Un Camino hacia la Paz, organizado por el aquí presente, el doctor Jorge Pesqueira, un amigo de México, que después va a ser presentado formalmente, y que podemos anticipar y enunciar muy alegremente que el Congreso Mundial de Mediación va a estar dentro de las personas que van a estar presentes dentro del acto de apertura del Congreso, y nos va a dirigir la palabra, es el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, argentino y Premio Nobel de la Paz. Con esta idea de darle continuidad a todas las prácticas, pensamientos y filosofías que colaboren con un vivir mejor, con una convivencia pacífica, con una idea de que a través del diálogo podemos resolver nuestros conflictos, con la idea de que vamos a vivir mejor siempre que construyamos sociedades igualitarias, es que los saludo con muchísimo entusiasmo y agradezco poder hacerlo con el instituto que pertenece a un organismo de la Corte, ¿no? Para mí es muy importante que haya
entidades dentro del ámbito del Poder Judicial que también tomen lo restaurativo como una bandera, o al menos permitan que dentro de los ámbitos judiciales se empiece a discutir la idea de justicia restaurativa, práctica restaurativa, filosofías restaurativas y procedimientos restaurativos. Con esa idea, sin decir mucho más, es que doy inaugurado este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas. Y le voy a pedir al doctor Raúl Lamberto, que es el titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que continúe con las palabras. Muchísimas gracias. Buenas, no sé si estoy conectado. Lo estamos escuchando, doctor. Disculpe. Perfecto. Buenas tardes a todos. Un gusto, Lamberto. Sí, yo los estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfecto, doctor, lo escuchamos. Adelante. Bueno, perfecto, bien, ¿no? Muchas gracias, Germán. Desde la virtualidad estamos hoy en este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas, que creo que es importante muchas veces no quedarnos en las expresiones que nos dan los congresos o las expresiones de las conferencias, sino avanzar a recoger las experiencias prácticas tan necesarias en algo que se va generando, que es esta cultura de lo restaurativo. Quiero desde ya agradecer al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, esperando que hoy nos pueda acompañar el ministro de Justicia, Sergio Torres. Acompañar, por supuesto, y saludar a nuestro compañero Germán Bauche, defensor general de Lomas de Zamora, que por supuesto estamos compartiendo la apertura. Un saludo particular a los profesionales de la Universidad Complutense de Madrid, a la doctora María Concepción Rayón en su rol de coordinadora de proyectos de investigación, junto a los doctores Daniel Mirón y Roberto Anardija y la licenciada Mercedes Pérez Fuentes. La Universidad Complutense tiene una defensoría de los universitarios, lo cual nos alegra como defensores compartir esta experiencia con lo que es la Universidad Complutense, extremadamente prestigiosa en las academias de altos estudios de España. También quiero saludar al doctor Jorge Pesqueira Leal. Siempre es un gusto escucharlo. Y hoy vamos a tener la posibilidad de hacerlo con más tiempo. Estábamos en deuda porque el Congreso tenía tal cantidad de expositores que todos tuvieron una limitación en su tiempo, pero Pesqueira Jorge realmente es mucho lo que tiene para decir, y por supuesto siempre para nosotros dar el espacio en tiempo es muy importante. Además de decirles que esta es la continuación del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, que íbamos a hacer en forma presencial en Colombia. Esa era nuestra intención, coorganizándolo con la Defensoría del Pueblo de Colombia y el defensor Carlos Negrén Mosquera, el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, la Defensoría General de Lomas de Zamora y, por supuesto, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. No se pudo hacerlo en presencial, caminamos a hacerlo en forma virtual y creo que tuvimos una experiencia importante porque contamos con 43 instituciones nacionales e internacionales que participaron. 14 países estuvieron presentes con sus voces como panelistas y tuvimos una inscripción de 2.800 participantes inscritos que nos siguieron a través de los paneles y de las experiencias particulares durante 20 horas de transmisión virtual. Todo esto quedó expresado y nos permitió en este segundo congreso ampliar el horizonte para reconocer una fuerte red interinstitucional.
Se puso en valor el fortalecimiento de una cultura de paz y la armonía social basada en principios éticos y la restauración de los vínculos individuales, sociales e internacionales. Se pudo visualizar la imperiosa necesidad no solo teórica, sino práctica de la inclusión de perspectivas amplias, diversas, inclusivas, que permitan incorporar otras culturas, otras miradas, otras legislaciones, otra legalidad que contribuyan al abordaje restaurativo para fortalecer el entramado social y pensar un futuro social en paz. Con el Congreso anterior se propuso un espacio para la presentación de ponencias, ya que consideramos que los estudios y la práctica que muchos profesionales poseen sobre diferentes campos de lo restaurativo deben ser parte de estos encuentros. Los ejes propuestos para la presentación de ponencias fueron la humanización de la justicia, los aportes interdisciplinarios, las buenas prácticas, los modelos de intervención, la pedagogía de la paz, todo ello desde la justicia, la práctica y la filosofía restaurativa, desde el enfoque de derechos humanos y de la perspectiva de género. Creo que hoy estamos dando continuidad en base a todas esas experiencias, a esas ponencias presentadas, a lo que fue el inicio de este gran congreso que tuvimos en los meses de final del mes de julio, principio de julio y principio del mes de julio. Finalmente quiero manifestar mis felicitaciones a los 30 meritorios trabajos que se expondrán en las próximas semanas, con el convencimiento de que la construcción de sociedades más justas, solidarias, pacíficas e inclusivas nos exige generar nuevos corpus teóricos, debates, gestiones y acciones de intervención juntos, comprometiéndonos con la comunidad. Margaret Mead nos dijo: nunca debemos dudar de que un pequeño grupo de ciudadanos motivados y decididos puede cambiar el mundo. Ciertamente será así que a pesar de todo nos hemos encontrado. Fuerza y a seguir en este camino de ir construyendo una cultura restaurativa que evidentemente va a generar un cambio en la estructura, no solamente de nuestra justicia, sino de la vida cotidiana de los ciudadanos. Muchas gracias a todos. Bien. Bueno, muchísimas gracias a la presentación de este espacio del doctor Eduardo Germán Bauché, del doctor Raúl Lamberto. Vamos a iniciar ahora con la primera exposición que corresponde al equipo de la Universidad Complutense de Madrid, en donde la doctora María Concepción Rayón va a estar acompañada por la abogada Daniela Patricia Almirón, por el mediador Roberto Anahida Obregón y por la licenciada en Psicología Mercedes Pérez. Me parece muy interesante algo que la doctora María Concepción Rayón me transmitió al momento de pedir la presentación y manifiesta: somos un equipo de la Universidad Complutense del Máster de Mediación. Soy una profesora. Que me acompañan Daniela Almirón y Mercedes Pérez, que son estudiantes del máster y ya profesionales. La doctora María Concepción Rayón es doctora en Derecho, magíster, licenciada en Ciencias Políticas, mediadora, abogada del Instituto del Colegio de Abogados de Madrid y autora de diferentes publicaciones. Les agradecemos especialmente a los profesionales que nos acompañan desde España, porque estando de vacaciones se sumaron a este espacio y realmente lo consideramos muy valioso. Adelante, doctores. Muchísimas gracias
Antes de comenzar, agradecer al Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa y al ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas la oportunidad de defender nuestra aportación desde España en relación con la justicia restaurativa y particularmente a la profesora Eleonora Avilés. Muchísimas gracias, profesora, doctora, compañera, por esta oportunidad. También a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, al Defensor del Pueblo, a la Defensoría General de Lomas de Zamora y al Instituto de Estudios Judiciales de Buenos Aires por darnos esta oportunidad de acompañarles y haber seleccionado el Comité Científico de esta aportación para este acto. La aportación desde España se titula La mediación penal y penitenciaria, recopilación de experiencias en apoyo de la justicia restaurativa, y hemos elaborado este trabajo desde el máster de mediación de la Universidad Complutense. Es un máster muy prestigioso de 500 horas de duración que dirige la profesora doctora Leticia García Villaluenga y en el que aporto mi conocimiento como profesora de Derecho Procesal desde hace varios años. Es un máster que cuenta con 20 ediciones ya en su haber. En este máster he tenido la oportunidad de conocer a 3 de los integrantes del mismo, 3 de los estudiantes que estaban cursando este año, el máster, año difícil con el coronavirus para todos, también en España, que son Daniela Patricia Almirón. Ella es abogada, mediadora y docente. Durante 13 años ha coordinado la Oficina de Mediación del Poder Judicial de Puerto Madryn, Chubut, Argentina, y cuenta con publicaciones en autoría y coautoría en temas de mediación. Es también directora ejecutiva del Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social y, como digo, en este curso 19-20 ha realizado el máster de mediación de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde nos hemos conocido y donde hemos colaborado para desarrollar esta presentación. Igualmente nos acompaña Mercedes Pérez Fuentes. Ella es licenciada en Psicología, actualmente está jubilada y durante más de 30 años ha trabajado como psicóloga educativa en la Comunidad de Madrid, con lo que cuenta con una dilatada experiencia en este ámbito. Es además máster en Neuropsicología de la Universidad Complutense y experto en alta capacidad por la UNED. Ha realizado experiencias de mediación educativo y también en este año ha cursado el máster. Y no puede acompañarnos por motivos técnicos Roberto Anadija Obregón, él es mediador y psicólogo, y no puede acompañarnos porque, como decían, pues en España estamos disfrutando el mes de agosto de nuestras vacaciones, estamos con dificultades técnicas porque estamos desplazados de nuestros domicilios habituales, de nuestros lugares de trabajo, y bueno, pues haciendo un esfuerzo hemos podido conectarnos, pero francamente es complicado en estos momentos y agradecemos mucho esta posibilidad para defender nuestra aportación, que va encaminada a comentar cómo se regula en España, y nuestra aportación en ese sentido es cómo estamos desarrollando estos proyectos en nuestro país en relación con la justicia restaurativa y cómo avanza. Nosotros hemos de reconocer que desde Naciones Unidas, desde la Unión Europea, desde el Consejo de Europa, hay una gran idea, un gran interés en promover esta fórmula de satisfacción de la solución de conflictos, y en el ordenamiento jurídico español se ha incorporado relativamente recientemente. Se ha incorporado con la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y en el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo. Eso para el ámbito de los menores. En el ámbito de la mediación penal de adultos, la introducimos con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, y con la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, que garantiza el acceso de las víctimas a servicios de justicia restaurativa. Por tanto, es una incorporación muy reciente en nuestro derecho. Contamos con legislación del siglo XXI. Pero no obstante, se habían estado desarrollando previamente experiencias por distintos juzgados para desarrollar, para implantar poco a poco esta justicia restaurativa. Destacamos, por ejemplo, la realización de proyectos piloto desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, ya desde el año 1993. Posteriormente se desarrollaron en otros juzgados de otras comunidades autónomas con competencias al respecto. Concretamente en Madrid se hicieron varios proyectos, en Cataluña, en el País Vasco, y siempre con resultados muy positivos. El modelo que se ha implantado se ha ajustado al sistema procesal penal vigente en España
y puede desarrollarse tanto durante la fase de instrucción como durante la fase de juicio como durante la fase de ejecución, basándose en los principios que se contienen en la ley de mediación, que básicamente son la neutralidad, la voluntariedad, la gratuidad, la confidencialidad, la autonomía e imparcialidad del mediador, la legalidad y la eficacia procesal del acuerdo. Sin embargo, esta regulación legal y teniendo también numerosas experiencias, todavía no se encuentra suficientemente arraigado en España, quizá debido al excesivo garantismo de nuestro sistema procesal penal en relación con los derechos del infractor. Con el presente trabajo, nosotros lo que pretendemos es presentar una serie de experiencias exitosas que se han llevado a cabo en nuestro país, en España, para reforzar la necesidad de implementar la justicia restaurativa, porque consideramos que son modelos complementarios, la justicia restaurativa y la justicia retributiva. Entendemos que los supuestos del Código Penal que son más propicios a este tipo de soluciones estarían, por ejemplo, los delitos patrimoniales y los delitos relacionados con las compras por Internet o los fraudes con tarjetas de crédito y débito, también para el caso de apropiaciones indebidas, en caso de defraudaciones, en caso de usurpaciones, en caso de hurto de uso de vehículos de motor. Hemos elegido algunos tipos delictivos de nuestro Código Penal en el que podrían ser desarrolladas este tipo de medidas. Lo que sí que tenemos claro es que el ámbito fundamental serían siempre los delitos privados. Lo cierto es que la mediación penal tiene importancia, nosotros consideramos desde el inicio del conflicto, desde el principio. La mediación policial consideramos que es fundamental. Cuando hay desavenencias, la presencia policial hace una importante función y puede llevar a cabo una mediación informal que puede tener muy buen resultado. En este sentido, se están desarrollando varias iniciativas de convenios firmados por policía con universidades para formar a los policías precisamente en temas de mediación. Hay una gran concienciación en este sentido. Lo que tenemos que darnos cuenta es que muchas veces las víctimas lo que no quieren es un proceso, lo que demandan es una solución rápida, que es precisamente lo que se consigue con esa mediación policial, por eso este avance en este sentido. En nuestro país, en los últimos años, se están sometiendo ante los tribunales de justicia alrededor de 13 o 14 millones de asuntos, estamos en ese número, de los cuales el 75% son asuntos penales, con lo cual esto podría agilizar muchísimo la situación en la que se encuentra la justicia de colapso por la situación que venimos arrastrando desde hace tiempo y que se ha agravado en los últimos meses con el coronavirus. La legislación, como decimos, se ha ido introduciendo en leyes del siglo XXI, que acabamos de citar, y sobre todo en el ámbito de la ley de enjuiciamiento criminal se han desarrollado mucho los procedimientos relacionados con la conformidad. En la ley de enjuiciamiento criminal tenemos una ley de enjuiciamiento criminal decimonónica que posiblemente en esta legislatura del Partido Socialista Obrero Español sea modificada. Tenemos también un proyecto de reforma, pero que la conformidad ha recibido un gran apoyo y es precisamente donde se instaura estas medidas en las que estamos refiriéndonos. Y en el ámbito penitenciario se han desarrollado también numerosas experiencias que están teniendo mucho fruto, sobre todo a partir del año 2005 en los centros penitenciarios de Valdemoro, que fueron pioneros en la implantación de este tipo de experiencias. Como decimos, la mediación es posible en todas las fases del proceso como una forma de dar solución al conflicto y de reparar el daño y conseguir mejoras en la solución del conflicto, pero surgen interrogantes. ¿Qué requisitos necesitan los mediadores? ¿Qué contenido tiene ese acuerdo reparador? ¿Qué significado tiene la disculpa? ¿Qué valor y dónde insertaríamos a esos mediadores en la organización penitenciaria española? Tenemos muchas preguntas que poco a poco esperamos que se vayan resolviendo para instaurar esta justicia a la que nos estamos refiriendo y que es previsible que en los nuevos textos legales relativos al enjuiciamiento criminal vayan teniendo acogida. Esa es nuestra idea y nuestra aportación. Bien, como decimos, en esta
ponencia que estamos presentando. Seguidamente va a tomar la palabra Daniela Patricia Almirón, abogada mediadora y docente, que va a realizar su aportación seguidamente. Gracias, Daniela. Cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, gracias. Muchas gracias, María Concepción. La verdad que es un gusto inmenso estar aquí y me quiero tomar unos segundos para los agradecimientos porque es de mucha emoción agradecer a todo el equipo que ha ideado y ha gestionado este ciclo que realmente se presta muy interesante y muy necesario. A nuestra profesora María Concepción, que tiene mucho ánimo, es muy proactiva y que ha tenido la generosidad de invitar a nosotros los estudiantes. Y bueno, mi compañera Mercedes, y estar aquí con amigos como Germán Bauché, que hace tanto tiempo que nos conocemos, maestro Pesqueira, un gusto, un honor estar aquí también. Y veo a muchos amigos y amigas de todo el país y la verdad que es sumamente emocionante estar aquí. En la presentación que hemos hecho junto con nuestra profesora, sé que tenemos el tiempo limitado, así es que no duden en detenerme cuando me esté excediendo de los 10 minutos que nos han dicho que es con lo que contamos, que ya me he tomado 5. Lo que estoy planteando es la mediación penal y la justicia restaurativa como dos caras de una misma moneda. Lo que planteo tiene que ver y tiene su raíz, por un lado, en la teoría y la doctrina, que podemos conocerla, y también en la práctica y en lo que he podido desarrollar profesionalmente como mediadora durante muchos años y casi a diario de mediación penal y justicia restaurativa. Yo creo que hay algo que puede resultarnos también evidente, que tiene que ver con que las personas, la ciudadanía, ante una situación de conflicto, de malestar, de problema, recurre inmediatamente a los estrados judiciales. Se hace porque va de manera espontánea o porque un abogado le sugiere y lo asesora para que vaya a los estrados de la justicia. Y si es una situación de un hecho de naturaleza penal, irá a los estrados de la justicia penal intentando encontrar una solución o una resolución o un alivio a lo que le ha sucedido. Y también es posible que nos resulte evidente que la justicia penal o los estrados de la justicia penal no dan acabada satisfacción a la ciudadanía. Esto no quiere decir que no den justicia, o sea, que la justicia retributiva sancionatoria no sea una justicia. Pero lo que surge evidente es que las personas no se sienten satisfechas y que además, en el no sentirse satisfechas las personas ofendidas, tampoco hay un proceso de gestión de lo que ha hecho para la persona ofensora. Así es que, partiendo de esto, el decir que he tenido la suerte de convivir con un código de procedimiento penal acusatorio que permitía los criterios de oportunidad y la aplicación de la mediación penal, entonces yo puedo tener formateada mi cabeza y mi desarrollo como mediadora en la justicia restaurativa y creer en ella. Pero creo en ella también porque lo he visto en lo que sucede transformativo verdaderamente de las dos partes. El planteo no es que la mediación penal sea abolicionista de la sanción penal o de la justicia penal. Lo que se plantea también es cómo los espacios del Estado, cómo el espacio judicial genera espacios de mediación con profesionales y operadores preparados para abordarlo. Y por otro lado, cómo se sostienen en normativas que también lo permitan, ¿sí? En esto que venía contando María Concepción acerca de cuál es la normativa en España. También lo que planteo es que he tenido la posibilidad de desarrollar esto en Argentina, pero también he podido, a raíz del estudio de la normativa y de práctica de mediación penal en España. Por tanto, lo que creo es que bajo las claves de la justicia restaurativa, que serían la invitación a la participación y al consenso de todas las partes, de la víctima
y también del ofensor y de también otras personas que puedan sentirse dañadas directa o indirectamente por un ilícito. Una segunda clave de la justicia restaurativa con respecto a curar lo dañado, y esta pregunta que es como mágica para las personas ofendidas, de qué necesitarían para sentirse mejor, qué tiene que hacer la otra parte para que usted sienta más confianza, y que genera una respuesta, porque las personas en esa situación, si se les hace esa pregunta, van a saber cómo se sentirían mejor y dan la oportunidad de que el ofensor lo pueda cumplir. Y la posibilidad, y como clave de la justicia restaurativa del proceso de mediación penal, que el ofensor pueda reconocer lo que ha hecho. Me surgen de todas las situaciones una experiencia de mediación penal en España que tuvo que ver con que se me permitiera participar de un último encuentro con adolescentes que habían arribado a un acuerdo en mediación, y este último encuentro se desarrollaba en el lugar donde habían cometido los daños, que era en un club, y el encuentro era con el presidente del club. Entonces, la mediadora tuvo la generosidad de proponerme participar y los adolescentes lo aceptaron, y formaba parte de este encuentro de lo que sería la supervisión o revisión del desarrollo de lo convenido, ¿no? Que para mí significó poder llevar desde lo cultural y desde otro lugar también esto, que no tiene frontera, no tiene lenguas, no tiene idiosincrasias, la mediación penal y la justicia restaurativa. Y para ir terminando, me surge un mediado que una vez me dijo, lo que pasa, mediadora, es que lo importante es la verdad. Y nosotros, si nos sentamos juntos, conocemos la verdad. Y si conocemos la verdad y nos decimos la verdad, lo vamos a poder solucionar. Y traigo esto porque la verdad, como un paradigma del proceso penal en la prueba de confesión, en esto de la verdad de cada uno, la suya, la mía, la de cada uno de ustedes, la verdad de la desiderata, de esto de escuchar a todos, incluso al aburrido y al ignorante que tienen algo que tienen una verdad que contar, y tres ideas sobre verdad. La de los griegos, que la utilizaban como un descubrimiento, la de los romanos, que la entendían como el rigor, lo riguroso, lo opuesto a la mentira, y en hebreo, que significa la confianza de que se cumpla algo que se espera. Yo creo que la mediación penal y la justicia restaurativa aportan también verdad, que las personas en el espacio de mediación penal, con operadores profesionalizados, con un proceso prolijo, donde se dice la verdad de qué se trata el proceso, la verdad que quieran contarse las partes en ese espacio de confidencialidad, bueno, genera confianza en las partes, confianza en el proceso y sobre todo genera confianza social. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente interviene Mercedes Pérez Fuentes, psicóloga y mediadora. Cuando quieras, Mercedes. A ver si la escuchamos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Mercedes. Gracias. Qué alegría, muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico del Segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa la posibilidad que nos da de estar aquí. Por supuesto, también a ti, Concha, muchas gracias. A lo largo del máster en la Complutense nos has metido en iniciativas como esta, que todas ellas resultan muy interesantes. Quiero también agradecer a mi compañera Daniela, que me sostiene ante mis dudas, y, por supuesto, quiero mandar un beso muy cariñoso a todos los participantes que nos acompañan en esta tarea.
El artículo que yo presento gira en torno a dos ideas fundamentales. La primera de ellas es la idea de discapacidad unido a la pena grave, cuando una persona victimaria tiene que entrar en prisión y tiene una pena grave por delante. Y el segundo concepto importante es el de justicia restaurativa. Justicia restaurativa como herramienta fundamental y poderosa para poder dar voz a todas las partes y para dar contenido a la idea y a la palabra inclusión. Me voy a referir a la primera idea, al concepto de discapacidad. Hablar de discapacidad es un abanico muy amplio y dentro de cada una de las discapacidades hay distintos grados, pero aquí yo me voy a referir a la discapacidad que viene determinada por una enfermedad grave con padecimientos incurables. Indudablemente, cuando una persona tiene una enfermedad grave con padecimientos incurables y ha cometido un error, un delito, tiene que haber una serie de consecuencias. Eso es innegable. Pero sí que tenemos que cuidar también a esa persona, ¿no? Cuidar sus derechos, cuidar a esa persona también. Por otra parte, hay que decir que el tema de discapacidad ha podido aparecer en edades tempranas, con lo cual la persona se ha ido enfrentando a varios momentos de exclusión, tanto en el colegio como en el instituto, como tal vez en el mundo del trabajo. Y si el diagnóstico ha surgido ya en la edad adulta, pues por supuesto que algo se tambalea en la vida de esa persona. Creemos que estos aspectos deberían de ser considerados en un juicio. Pero nosotros vamos a centrarnos en este caso cuando ya la persona victimaria está en prisión y pensamos que una persona con discapacidad derivada de una enfermedad grave con padecimientos incurables se enfrenta al centro penitenciario teniendo que cumplir la pena que le corresponde, pero también la derivada de la discapacidad. Seguro que va a haber una afectación motora y también de algunas capacidades. Con esto no pretendo decir que hay una discapacidad intelectual, pero sí puede tener afectada pues, la atención, la percepción o de alguna forma la manera de situarse en el tiempo, en el espacio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta persona ya se van uniendo, digamos, penas, ¿no? La que tiene que cumplir, la derivada de su discapacidad, y si estamos, como ocurre en la actualidad, en un tiempo de pandemia, pues estas personas tienen que salir a un hospital, tienen que tener un tratamiento, tienen que tener unas consultas y cuando vuelven al centro penitenciario tienen que guardar un periodo de confinamiento, porque de lo contrario, pues bueno, podrían, en el caso de haberlo adquirido, contagiar. Por lo tanto, vamos sumando penas a esa pena grave, ya sabemos, mayor de 5 años, a la cual se tiene que enfrentar esta persona con discapacidad. No obstante, es cierto que hay algunos avances. En el sistema penitenciario español están, por ejemplo, los módulos de respeto. No todo el mundo tiene acceso a ellos, han de cumplir una serie de características, pero sí que facilitan un poquito el día a día. No obstante, la persona victimaria se tiene que seguir enfrentando a ir a comer, se tiene que seguir enfrentando a ir a hacer las llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, con sus dificultades motoras que muy probablemente las tiene. También hay una normativa que nos ayuda mucho a seguir trabajando en este sentido, como por ejemplo son las leyes Mandela del 2015, donde se cuida a la persona victimaria, o la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. También el artículo 49 de la Constitución española nos dice que hay que cuidar a las personas con discapacidad. Por lo tanto, tenemos dos conceptos que nos parecen muy importantes. Es decir, por una parte tenemos que una persona tiene una discapacidad grave y por otra parte la finalidad del centro penitenciario está en que esa persona llegue a pensar, llegue a sentir que lo que ha hecho no está bien, surge un arrepentimiento y tiene que conseguir integrarse en la vida de una manera positiva y pacífica.
Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para intentar casar estas cosas, estos dos conceptos, estas dos ideas que parecen difíciles de llevar al unísono? Bueno, pues nosotros, con toda la humildad del mundo, tenemos una propuesta, y esta propuesta viene de la mano de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa efectivamente tiene varias características, y que es una, como hemos dicho anteriormente, de las ideas centrales en el artículo, porque trata de dar voz a la víctima, de cuidar a la víctima, por supuesto, porque trata también de cuidar a la persona victimaria, trata de darle esa inserción, trata de darle esa posibilidad de inclusión verdadera, y porque piensa, como decía mi compañera y como hemos venido diciendo, en la importancia de la verdad. Por lo tanto, nosotros pensamos que si se favorece el diálogo, entre víctima y victimario a través de la mediación, a través de círculos restaurativos, con una persona como puede ser el perfil del mediador, mediadora, que por lo menos por lo que yo conozco en España se necesita tener una licenciatura o se necesita tener un grado y después una formación específica. Así lo hemos recibido, por ejemplo, en el máster de la Complutense. Esta persona puede guiar ese proceso, puede facilitar esa colaboración entre víctima y victimario, y les puede llevar a cada uno, como ya se ha dicho, a un reconocimiento de lo que ha pasado y a una satisfacción personal que raramente se puede dar sin poner en práctica esta herramienta tan valiosa. Por lo tanto, creemos que sin desprendernos de esos principios fundamentales que son la confidencialidad, la imparcialidad, la neutralidad y la voluntariedad, sí que se puede, si existe realmente el consenso entre víctima y victimario y el mediador, la persona mediadora así lo ve, se puede llevar las conclusiones de esos diálogos a la Junta de Evaluación, a la Junta de Tratamiento, y sí podría servir, si realmente el victimario ha conseguido hacer ese proceso en positivo para su persona y para el reconocimiento y empoderamiento de la víctima, de ese cambio de grado que es tan necesario para que esa persona pueda recuperarse y no tenga que cargar con todo lo que supone el hecho de su discapacidad en un centro penitenciario. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos aporta la justicia restaurativa? Pues nos aporta la posibilidad de dar voz a la víctima, y nos aporta el permitir que la persona victimaria pueda vivir en el sentido más literal de la palabra. Por lo tanto, creo que vale la pena intentarlo. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como conclusión de esta conferencia, de esta ponencia que hemos realizado, destacar que con la situación de crisis y colapso judicial resulta favorable y muy valiosa la aparición de este tipo de fórmulas y de iniciativas que pueden desarrollar en cualquier momento del proceso. Es una solución complementaria al sistema tradicional de justicia y promovemos su instauración definitiva en nuestro país, con el éxito además que han tenido las experiencias que se han ido desarrollando. Esta es nuestra aportación desde España. Muchas gracias a la organización por la invitación para participar y, por supuesto, a los asistentes por su atención. Quedamos a disposición por si quieren formular alguna pregunta. Gracias. Gracias. Tengo el micrófono habilitado. Hola, tengo el micrófono habilitado. Escuchamos, Eleonora. Se escucha bien, perfecto. Bueno, agradecemos la presentación de la ponencia de las profesionales de la Universidad Complutense de Madrid, especialmente a María Concepción, a Daniela y a Mercedes. Y para todos aquellos que quieran leerla, está subida en las páginas de los organizadores de este espacio y de este ciclo. Agradecemos también a todos aquellos que han hecho posible este proceso, este proyecto de poder continuar con las experiencias restaurativas
y que sostienen este equipo. Ahora vamos a dar la invitación especial y particular que nos acompaña como expositor experto en este acto de apertura, el doctor Jorge Pesqueira Leal, de la Universidad de Sonora, que es doctor en Derecho, es magíster en Criminología, es promotor de la paz, es líder de los movimientos de mediación asociativos, es organizador de los Congresos Mundiales de Mediación, que próximamente estarán por iniciarse, y tiene un currículum muy extenso por ser un luchador incansable en la construcción colectiva de la paz. Doctor Pesqueira, lo invitamos a que dé su exposición y agradecemos que nos acompañe en este acto de apertura. Bueno, mi agradecimiento a los organizadores, tanto del Segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa como de este encuentro. Raúl, Germán, mi más sincero aprecio y el hecho de que los miro a los dos con una enorme energía, con una gran vitalidad y bueno, en este camino que hemos emprendido los que estamos ahora aquí mismo interactuando. El tema es muy complejo y tiene muchas aristas y cada una de estas amerita bastante tiempo para poder hacer un ejercicio reflexivo sobre su pertinencia dependiendo del campo en el que esto se lleve a cabo. Por esa razón, y en muy poco tiempo, haré un esfuerzo de síntesis para, por una parte, referirme a la justicia restaurativa en su connotación del ámbito del derecho. Y, por otra parte, la justicia restaurativa como justicia que trasciende al derecho. Yo sé que la primera parte es importante, ya que incluso las instituciones que convocan pertenecen al sistema de justicia, a una u otra fase de este sistema. Es importante destacar que la justicia restaurativa no es patrimonio del derecho penal, no es patrimonio de la criminología. Sí acontecieron sucesos el siglo pasado que visibilizaron en el ámbito penal la justicia restaurativa. Todos recordamos el suceso de 1974 en Elmira, Ontario, Canadá, que da nacimiento al movimiento de los encuentros víctima-ofensor, que tienen que ver precisamente con la materia penal. Esta materia es, y ese tiempo, el que de alguna manera define la evolución de la justicia restaurativa en la materia a la que se ha hecho alusión con mayor insistencia el día de hoy. Y cabe señalar que el movimiento este nace producto de una filosofía teológica que se corresponde con un movimiento que se escindió del anabaptismo en el siglo XVI, que es la congregación menonita. Por eso cuando ustedes escuchan a Howard Serr, que se le llama o se le denomina el padre de la justicia restaurativa, él es el portavoz menonita, particularmente en distintas instituciones de Canadá y Estados Unidos, y en especial de la Universidad de Virginia del Este, que es una institución menonita. Sería interesante que ustedes hicieran una investigación sobre el rol que esta iglesia ha jugado en el mundo y sobre todo la influencia que ejerció en la Organización de Naciones Unidas para abrirse espacio con instituciones muy potentes, ¿no?, que tienen recursos económicos, que tienen una filosofía de la vida y lo que hay más allá de este plano. Y claro, esto ha dado pauta a que nosotros identifiquemos la justicia restaurativa con lo penal, con lo criminal. Sin embargo, cuando se habla del tema, es muy importante destacar lo que significa cuando hablamos de construcción de paz, cuando hablamos de democratización de la justicia, cuando nos referimos a que las personas podemos experimentar cambios significativos en nuestra manera de ser y estar en el mundo.
entonces es una visión distinta de la justicia restaurativa. Sí, es importante destacar que el movimiento de justicia restaurativa transita en el marco de los congresos de prevención del delito y tratamiento del delincuente de Organización de Naciones Unidas. Y eso se lo digo de manera muy sucinta porque a partir del 7º Congreso que se llevó a cabo en Roma, acontecieron ya sucesos en los que primeramente se trataba el tema de la mediación. Y poco a poco fue quedando en claro que mediación y justicia restaurativa son dos territorios, son dos espacios distintos. Sí puede haber mediación con enfoque restaurativo, pero debe definirse qué modelo de mediación es el pertinente para darle a la mediación el enfoque restaurativo. Si no es así, entonces tendríamos que distinguir claramente entre el movimiento mediador y el movimiento de la justicia restaurativa. Ahora bien, el año 2000, en el marco del 10º Congreso, también de Naciones Unidas, sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, se alude a el hecho de que la justicia restaurativa es un modelo de derecho penal y criminología. Es decir, emerge la justicia restaurativa no como un mecanismo alternativo de solución de controversias, sino que ustedes que son expertos también en derecho penal, no me dejarán mentir porque recordamos cómo ha evolucionado el derecho penal, sobre todo en Occidente. La escuela clásica del siglo XIX, la escuela positiva también, comparten espacios, escuela positiva y escuela clásica. Luego aparece a partir de los 90 en el mundo occidental la escuela neoclásica, muy dura, ¿no? Deshumanizada, y luego aparece el movimiento de la justicia integrativa, donde ya encontramos nosotros la mediación penal y encontramos la justicia restaurativa. Pues bien, es muy importante destacar que la justicia restaurativa tiene dos aristas de las que debemos mirarla. La justicia restaurativa como modelo o como corriente de pensamiento con una connotación sustantiva y la justicia restaurativa como un mecanismo alternativo de solución de controversias o una figura que contempla distintos procesos. Es decir, por un lado tenemos, por ejemplo, la mediación penal, la conciliación penal, y por otra parte tenemos también procedimientos de justicia restaurativa, como pueden ser las reuniones restaurativas, las juntas restaurativas, los círculos restaurativos, pero claramente diferenciados en razón del objetivo que se propone. Por eso, cuando se habla de justicia restaurativa, no nos podemos nosotros conformar con que se aluda al hecho de que es un simple facilitador la persona que opera la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es compleja y la persona que se involucra en la justicia restaurativa en materia penal debe tener conocimientos que le permitan identificar las causas, el origen, factores asociados al fenómeno criminal y en particular al perfil de las personas que actualizan ilícitos. Habría mucho que señalar al respecto, pero lo más importante es que hay una noción sustantiva de justicia restaurativa, que se da en el marco de lo que es la justicia autocompositiva, a diferencia de la justicia adversarial heterocompositiva, y que también a su vez está indirectamente vinculada a la justicia social o a la justicia distributiva. Esto es muy importante porque cuando hablamos de justicia no estamos hablando necesariamente de derecho, pero claro, en este caso, en esta primera fase sucinta, sí me estoy refiriendo a la justicia restaurativa como derecho y en particular estoy haciendo alusión en la materia penal. En la materia penal regulada, así como se señaló en España, con un marco normativo, pero también es importante destacar que hay otras materias en las que el derecho tiene interés de que la justicia restaurativa cobre vigencia. Uno de los ámbitos más importantes es la materia familiar, es decir, justicia restaurativa en materia familiar.
Esto se los coloco sobre la mesa específicamente para que veamos que hay ciertos rubros o ciertas ramas del derecho donde la justicia restaurativa tiene un espacio. Ese espacio es muy limitado en relación a, si nos atrevemos a hablar de filosofía de la justicia restaurativa, ahí son palabras mayores, es otro contexto que trasciende el contexto del derecho. Pues bien, en el caso específicamente del derecho, les pongo un ejemplo que sería el de México, ¿no? Y lo que ha sucedido en México en este campo de llevar a lo jurídico la justicia restaurativa. Y bueno, el movimiento inicia en la última etapa del pasado siglo y poco a poco va tomando una enorme fuerza a lo largo de los 20 años que llevamos de transitar el siglo XXI. Pues bien, durante ese periodo hubo un cierto momento en el que se plantearon iniciativas de reforma constitucional en México. Y estas iniciativas fueron en materia de seguridad y justicia. Y claro, se abordó la justicia en general, pero también se hizo alusión puntualmente a la justicia penal. En la iniciativa a la reforma constitucional se planteó que, si bien es cierto, el derecho penal se caracteriza por ser represivo, también cierto es que la humanización del derecho penal, no la despresurización del sistema, no, la humanización del derecho penal, debía llevar a una forma de solucionar los conflictos, pero solucionarlos con cierto grado de dificultad. Y entonces se señala en esa iniciativa de 2007 que con la propuesta que se hace, se busca que la justicia restaurativa se adopte en el sistema jurídico mexicano en el ámbito penal y que ésta esté por encima de la justicia represiva. Se aprueba esta reforma constitucional y se habla del nacimiento de un nuevo paradigma de justicia en México, una reforma que modifica el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de junio del año 2008. ¿Qué tenemos con esto? Una norma constitucional que tiene una percepción clara de que la justicia restaurativa es un modelo que incluso se pone por encima, dependiendo de las características de los ilícitos, pero sobre todo un nuevo paradigma de justicia. Esto es muy importante para nosotros para evitar la confusión con procesos restaurativos y tener muy claro, si queremos nosotros convertir este movimiento en un movimiento de construcción, de edificación de cultura de la paz, tener muy claro este ámbito sustantivo de la justicia restaurativa. Pues bien, así de manera sucinta les digo, ¿qué ha pasado después de esto? Bueno, surgen leyes nacionales. Son leyes nacionales que son muy claras en cuanto a cuál es la diferencia entre mediación, conciliación y justicia restaurativa. Y por ejemplo, tenemos una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes en conflicto con la ley penal. Esta ley establece que, considerando que los adolescentes y las adolescentes son personas en proceso de maduración mental, siempre se priorizará el uso de vías como la justicia restaurativa ante cualquier otro procedimiento que contemple que la persona sea privada de la libertad. Es decir, procedimiento de justicia restaurativa a través del cual, si un adolescente o una adolescente priva de la vida a alguien, secuestra a alguien, el sistema debe priorizar no criminalizarlo, sino debe privilegiar hacer uso de elementos como la justicia restaurativa, ¿no? Y entonces fíjense nada más cómo se define la justicia restaurativa de manera sustantiva en esta ley nacional. Se define la justicia restaurativa es la respuesta a una conducta que la ley
califica como delito, que respeta la dignidad de cada uno de los intervinientes, que construye comprensión entre quienes intervienen y que promueve la armonía social. Esto mediante, así lo dice el artículo, la restauración de la víctima u ofendido, del o la adolescente y de la comunidad. Pero fíjense lo más importante, esta participación tiene que ver con el hecho de que se indague los orígenes de la conducta criminal. ¿Cuáles fueron las causas que a Juan, a María o a Roberto los llevaron a cometer el delito? ¿Qué consecuencias originó y qué es lo que debemos hacer para que no repita su conducta criminal? Ahí, amigos y amigas, está la clave de la justicia restaurativa en el ámbito del derecho penal. Yo nomás les invitaría a que imaginen ustedes que a diferencia de una persona que está privada de la libertad, pero que debe modificar patrones de conducta en razón de su perfil de personalidad, lo que sucederá es que ya no va a estar privada de la libertad porque la prisión ya sabemos que tiene muchos factores nocivos, pero en libertad, la etapa previa a un encuentro restaurativo es compleja. Él o la experta en justicia restaurativa en materia penal tendrá que hacer una indagatoria sobre los factores que concurrieron de entorno, de contexto, de historia de la persona que cometió el delito. Son elementos previos a el inicio de una reunión restaurativa, una junta restaurativa o un círculo restaurativo. Y bueno, ya en la dinámica de la junta, el círculo o la reunión, tienen características bien definidas en México en cuanto a cuál es la diferencia entre una, otra y otra. Ustedes van a encontrar que conforme se van construyendo los acuerdos, esto se debe vincular a las necesidades de los protagonistas. ¿De quiénes? Necesidades de la víctima o ofendido, necesidades del ofensor, necesidades de la comunidad. Por ejemplo, la víctima tiene necesidad de respuestas, de que se conteste a lo que pasó. Tiene necesidad de reconocimiento, tiene necesidad de seguridad, sobre todo en Latinoamérica y la violencia que vivimos. Tiene necesidad de reparación, pero no de reparación pecuniaria necesariamente. Hay una amplia gama de alternativas de reparación. Tiene necesidad de significación como humano o como humana la persona. Tiene necesidad de reintegración social, incluso la víctima como víctima. Porque en justicia restaurativa partimos de la premisa de que existe víctima-víctima, victimario-víctima y comunidad victimaria-víctima. Y todos en su conjunto participan en procesos y en estos procesos construyen compromisos. Se hace o elabora un convenio en el que yo me comprometo, por ejemplo, a no acudir a ciertos lugares, a no visitar a ciertas personas, a adoptar una actividad de modificación de patrón de conducta, habilidades cognitivas como autocontrol, asertividad, empatía, compasión, etcétera. Es decir, en el acuerdo restaurativo se construye un programa de reintegración social, que si falla quien se compromete, entonces la suspensión del procedimiento en la etapa en que se encuentre, se levanta la suspensión y el procedimiento continúa. Aquí no basta con que digas perdón y se acabó. Resulta que ustedes mejor que yo saben que en la materia penal se tutelan valores. Son los valores más relevantes, por eso el derecho penal es el más importante de todos los derechos, porque tutela el valor vida, porque tutela el valor libertad personal, el valor patrimonio, seguridad sexual, etcétera. Entonces, si está tutelando valores, cualquier persona que actualiza un tipo penal, un delito, independientemente de su jerarquía, independientemente de la dimensión del valor, esa persona ha de experimentar una consecuencia. No es ir a prisión,
no necesariamente significa que un juez le dicte a un tiempo determinado estar privado de la libertad, pero sí significa que en el convenio del encuentro restaurativo, las personas lleguen a acuerdos que se deben cumplir y que si no se cumplen, entonces el procedimiento continúa. Y esto vale en el caso de adolescentes, independientemente de la gravedad del delito, en México. Y en el caso de los adultos, existe una ley nacional que se llama Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Y esta ley contempla tres figuras. Contempla la figura de la mediación penal, de la conciliación penal y la figura de los procesos restaurativos. Entonces, además, para las personas que ya están sentenciadas, existe una ley nacional de ejecución penal que establece las juntas restaurativas como procesos para, en todo caso, solucionar, abordar, gestionar la realidad en las que las personas se encuentran, si es que hay un encuentro entre la víctima o ofendido y la persona sentenciada, y cuál es el efecto que produce. Les pongo un ejemplo. En tratándose de la materia penal de adolescentes, para que haya un encuentro entre una persona adolescente y la víctima o el ofendido, es indispensable que hayan transcurrido 180 días de preparación. O sea, mínimo son 6 meses para preparar a la víctima o ofendido para evitar, para prevenir su revictimización. Pues bien, miren, si nosotros miramos la justicia restaurativa desde la vertiente, desde el margen del derecho, hay mucho que construir, ¿no? Y hay mucho que construir en otras ramas. Por ejemplo, en el derecho medioambiental, pero sobre todo una rama que está ahí esperando, esperando con ansias que la justicia restaurativa aparezca en escena en el ámbito del derecho, es la justicia restaurativa en materia familiar. Bueno, con esto concluyo así de manera muy rápida que tenemos que distinguir entre la justicia restaurativa regulada, administrada a través del derecho por instituciones como las que convocaron a este encuentro y la justicia restaurativa independientemente del derecho. Esa es la justicia restaurativa que se está moviendo ahora mismo en el mundo. Y ahí no se necesita ser profesionista, no se requiere ser especialista en una rama del derecho en particular. Sí se necesita la capacitación, pero es capacitación entre pares, es capacitación entre iguales. Es decir, restaurar vínculos, restaurar relaciones, sanar heridas emocionales, cicatrizar algo que produce un inmenso dolor al interior de la persona por la manera en que es tratada o la forma en que se ha dado un vínculo o una relación en el día a día de todos nosotros. Me refiero, por ejemplo, a una comunidad indígena que se encuentra en la montaña de Colombia, ¿no? O me refiero, por ejemplo, a una persona que se encuentra en una escuela, en un barrio violento, donde es sistemáticamente victimizada y no tiene alternativa. Si yo les dijera a ustedes las dimensiones de ausencia, de acceso a la justicia en el mundo, incluido la Unión Europea y otros países desarrollados, ustedes se asombrarían del porcentaje de seres humanos que no tienen acceso a la justicia formal. Entonces, ahí es donde aparecemos nosotros los ciudadanos. Ahí es donde aparecemos las personas que operamos y empezamos a desarrollar movimientos de construcción, de edificación de paz. Es un empoderamiento de nosotros. ¿Y quiénes son los que pueden ser un referente de formación, de capacitación para miembros de comunidades escolares, para miembros de barrios, para miembros de pueblos indígenas, para miembros de los contextos de entorno nuestro? Pues ustedes. Nosotros que tenemos una formación, que ya hemos adquirido y desarrollado las habilidades, ¿no? Ahora nos toca a nosotros volcarlas hacia el ciudadano, hacia las personas comunes, para que ellos se apropien de esos conocimientos, específicamente de procesos restaurativos,
métodos restaurativos, prácticas restaurativas, como le queramos denominar, al final del día también pasa lo mismo. Si nosotros hablamos de justicia restaurativa en materia no jurídica, tendríamos que remontarnos a hace 5.500 años. ¿Qué les parece? Hace 5.500 años vamos a Mesopotamia, nos encontramos con las comunidades de la época y nos encontramos con el dios Shamash, que es el dios de la justicia de aquella civilización que emergió con fuerza entre el Tigris y el Éufrates en Asia. Pues ahí ese dios habla, de acuerdo a la mitología, de equidad, de equilibrio, de rectitud, de verdad, de todos los ingredientes que contempla la justicia como justicia independientemente del derecho. Sabemos que si un derecho no es justo, no es derecho. Se antecede al derecho a la justicia. Ahora mismo hay decenas de miles de comunidades originarias en el mundo que no tienen un derecho escrito y que viven en base a sus usos y costumbres ancestrales y milenarias. Nosotros traemos un curso como civilizaciones. Ahora me refiero yo a civilizaciones antiguas, por ejemplo, como la egipcia, y si ustedes leen sobre la diosa Maat, la diosa de la justicia en el antiguo Egipto, hace ya casi 5.000 años, van a encontrar una diosa que también, ¿verdad?, promueve la rectitud mental, la rectitud de corazón, que promueve el equilibrio del ser, que promueve la equidad, que promueve la bondad. Es con una connotación de filosofía natural muy inmensa, muy intensa, pero que tiene que ver con justicia. Nosotros, si queremos convertirnos en actores del cambio en la cultura, en nuestras sociedades, tenemos que distinguir nuestra función de justicia restaurativa en el marco del derecho y luego venirnos a la justicia restaurativa en el marco de la cotidianeidad, donde en la familia hay enorme violencia, donde en el barrio hay enorme violencia, donde la escuela tiene mucha violencia. Pues esas violencias instaladas en distintos ámbitos necesitan que haya autocomposición para la solución de los conflictos. Pero las personas se comportan como lo hacen porque así aprendieron y no se comportan de manera distinta porque no saben. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues el privilegio de haber desarrollado conocimientos, aptitudes, competencias, habilidades, pues volcarlo hacia las personas en esos espacios, en esas comunidades. Y entonces es ahí entre pares, como poco a poco, ¿verdad?, se va entreverando una nueva manera de relacionarnos. Sabemos ustedes y yo que una persona es violenta o es pacífica consigo misma, dependiendo de cómo se relaciona hacia su mundo interior. Que una persona o una familia es violenta, dependiendo de cómo se relacionan sus integrantes. Entonces, violencia y paz tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Necesitamos nosotros, para construir cultura de la paz, cambio sustantivo en la manera de relacionarnos. Y resulta que la buena nueva es la justicia restaurativa. Una justicia que se practica milenariamente. No voy a entrar al budismo porque no hay tiempo. No voy a entrar al hinduismo porque tampoco hay tiempo. No voy a entrar al judaísmo. Pero si ustedes abrevan en esas religiones, van a encontrar dos hilos conductores muy importantes. Uno, justicia. La justicia como principio ordenador de todos los valores. Incluso Racasentiches, español del siglo XX. La justicia es la virtud universal. Y ustedes pueden pasar de las grandes religiones que mencionaba, pueden abrevar en los antiguos griegos, pueden abrevar en la Edad Media y en el mundo contemporáneo, y la justicia lo es independientemente del derecho, y la justicia a la que nosotros nos referimos cuando hablamos de la justicia restaurativa como un movimiento de construcción de paz es esa, no la justicia que se enmarca en una norma, que si el Estado mexicano, español, argentino, de cualquier nacionalidad decide diseñar una gran política pública de pacificación social y establece bases mínimas para que opere la justicia restaurativa en todos los contextos de aplicación, maravilloso. Pero si no lo hace, pues que lo siga haciendo en el ámbito del derecho,
pero a nosotros nos corresponde hacerlo en el ámbito de la justicia restaurativa en sí misma. Si ustedes leen el movimiento de la Reforma cristiana, si remontan al siglo XVI, a Lutero, a Calvino, a estas iglesias que tienen un enorme poder económico y espiritual en el mundo, van a encontrar que son iglesias restaurativas. O sea, el restaurativismo significó el siglo XVI retornar al cumplimiento a pie juntillas de los principios, valores de la Biblia en el periodo de Jesucristo. Y entonces hay un movimiento muy grande de edificación, de construcción de paz, y hay congregaciones muy potentes que siguen los lineamientos de la iglesia primitiva, así como en Asia siguen los movimientos del budismo, que ahora el budismo se analiza bajo una óptica de justicia restaurativa muy potente, porque resulta que nació, ustedes ya lo saben mejor que yo, una disciplina que se llama psicología transpersonal. Y ahora con los avances de las neurociencias nos damos cuenta de que se es justo consigo mismo y con los demás a través de lo que pasa dentro de nosotros en un proceso de autoconocimiento, de autocomprensión, y que nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos a quienes nos rodean. Y resulta precisamente que en el budismo el primer paso es ese encuentro con uno mismo y lo que produce en cuanto a serenidad, en cuanto a tranquilidad, en cuanto a condiciones para no hacer el mal, para hacer recto, para hacer bien, para ser buenos con nuestros semejantes en un mundo que se deshace por la violencia. Entonces es muy importante, y voy a terminar ya porque sé que el tiempo pues siempre conspira contra nosotros, es muy importante que distingamos justicia restaurativa y justicia restaurativa sustantiva y procesal dentro de el derecho, y distingamos mediación de justicia restaurativa. Y la mediación solamente se puede llevar a cabo con enfoque restaurativo si utilizan ustedes la mediación transformativa o la mediación asociativa. De lo contrario, entonces se rompe con la esencia de la restauración. La restauración, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, porque muchas veces se dice, es que restaurar no significa que la persona logre superar el drama, la tragedia que vivió. En algún momento estuve trabajando yo en Buenaventura, en Colombia, donde todavía actualmente están los movimientos armados, y conversaba con víctimas sobre cómo sanar sus heridas emocionales. Y vaya reto que significa conversar con víctimas o con ofendidos sobre el tema. Y sin embargo, abiertos a ver qué puede suceder para poder sanar esas heridas abiertas, encontramos que sí es viable en ese contexto y en muchos contextos la restauración. La restauración, hay una palabra muy bonita que se llama kintsugi, que es una palabra japonesa que significa precisamente restaurar lo roto. Pero la restauración de lo roto, el kintsugi, significa que lo que se rompió queda mucho mejor que antes de que se hubiera roto. Tiene más valor, más aprecio, más reconocimiento. Pues en el marco del mundo de la filosofía moral, la filosofía moral vinculada a la teología y a las religiones, que de alguna manera han sido la fuente o el sustrato de la filosofía contemporánea, que han sido el sustrato de los derechos humanos, que han sido el sustrato del reconocimiento de la dignidad del ser humano, pues en esos espacios encontramos nosotros que la justicia restaurativa como vía de sanación, como vía de reencuentro, como vía de recuperación, como vía que te permite retornar a un momento, por razón que sea, te pasó lo que te sucedió. Ellos, claro, lo miran desde la óptica de retornas de nuevo al momento en que desviaste, te reconcilias con Dios y tú no solo vas a llegar a este momento maravilloso, sino que después de este momento tú vas a empezar a crecer y a crecer y te vas a perfeccionar. Es decir, te restauras para ser mejor. Es una connotación teológica. Yo no estoy hablando de religión. Simplemente les digo que los seres humanos tenemos una inclinación a creer que algo existe más allá de donde nos encontramos y que por eso han surgido las grandes religiones en el mundo. Pero miren, todas las religiones. Yo tengo un libro de estudio comparado de las religiones sobre precisamente la concepción de justicia y de restauración. En el ámbito restaurativo actualmente hay un movimiento de justicia restaurativa en iglesias cristianas.
y se utiliza un concepto que se llama catartismos, o catartizo, o catarizo. O sea, es un concepto que incluso ustedes colocan en internet, catarizo o catartizo, se van a sorprender de que hay un movimiento de justicia restaurativa guiado por congregaciones cristianas, por congregaciones evangélicas. Eso no significa que la Iglesia Católica no tenga un movimiento muy potente también en el ámbito de la justicia restaurativa. Porque ustedes ponen justicia restaurativa, por ejemplo, hay una palabra que se llama lesachser. Lesachser es un vocablo hebreo del Antiguo Testamento, así como el vocablo catartizo es un vocablo del griego antiguo que aparece en el Nuevo Testamento. Son palabras que se repiten, ya terminó este momento, son palabras que se repiten una y otra vez a lo largo de estas obras. Pero también se miran esas obras en el Bhagavad Gita, se miran en otras obras como el Senda Vesta, se miran en otras obras como el Libro de los Muertos. O sea, en todas las religiones se mira que es esencial que el ser humano, para que desarrolle en plenitud todas sus facultades, se restaure cuando algo le sucede. Y los que pase, por minúsculo que sea, a lo mejor yo en este momento estoy originando en ustedes porque están a lo mejor hastiados de escucharme, estoy generando una herida emocional, a lo mejor es imperceptible, pero así se generan las heridas emocionales. Escuchen a la persona 10 veces, si ustedes no tienen ánimo, habrá que ver cómo pueden superar esa condición. Pero desde heridas imperceptibles hasta heridas dramáticas, lógicas, es precisamente en las que se trabaja en la justicia restaurativa. ¿Y quién trabaja? Un niño, una niña. ¿Quién trabaja? Un indígena analfabeta. ¿Quién trabaja? Una persona carenciada con segundo año de primaria. ¿Quién trabaja? Todos. La justicia restaurativa es un movimiento democrático, es un movimiento horizontal, es un movimiento al que todos estamos llamados a transmitir, a dar, a proveer todo aquello que tenga que ver con este concepto de lo justo, con este concepto de hacer el bien, con este concepto elemental y crucial en el ser humano, que es la bondad intrínseca que poco a poco se diluye en una sociedad que nos aliena y que paulatinamente nos va alejando de lo mejor de nosotros mismos, y se nos va la vida entera sin conocernos a nosotros, y se nos va la vida entera hiriendo a las personas que nos rodean. Por eso los convoco a ustedes a que reflexionemos sobre justicia restaurativa, lo potente que es la justicia restaurativa y cómo nosotros nos podemos sumar a un movimiento, ¿verdad? Que no tiene contención, que depende de nosotros, que se expanda en todas las fronteras, en todos los confines de donde vivimos. Y miren qué bálsamo más importante para esos miles, fíjense nada más, y lo digo con estadística, para esos miles de millones de seres humanos que no tienen acceso a la justicia adversarial, con una justicia adversarial que está condicionada a muchos factores para que se haga justicia realmente, vamos abriendo un espacio para que nos autorregulemos los seres humanos, ya que las instituciones no nos ayudan, o nos ayudan poco, o nos ayudan más o menos, o ayudan bien a un cierto sector de la población. Vamos por el resto, que son la mayoría de los argentinos, bolivianos, colombianos, españoles, senegaleses, etcétera. Vamos a trabajar en esto de que cada ser humano tiene el merecimiento para transitar hacia el desarrollo armónico y pleno de todas sus facultades. Pero si no le proveemos las condiciones para que eso suceda, estamos condicionando su mundo, estamos discriminándolos, excluyéndolos, estamos siendo protagonistas y actores de la injusticia social. Para construir justicia social es necesario que tengamos una visión muy clara de justicia, una visión muy clara de restauración, y el amalgamamiento entre justicia y restauración es justicia restaurativa. Y es ahí donde a mí me encanta el hecho de que ustedes estén congregados en un evento como este. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pesqueira. Quiero hacerles llegar a la doctora María Concepción Rayón y su equipo, al doctor Pesqueira, los saludos que van llegando desde el chat. Además, muchas preguntas que, atento el tiempo, entendemos que va a ser un poco complejo poder contestarlas ahora, por lo cual invitamos a quienes hicieron las preguntas
que las puedan transcribir al correo del Congreso de Justicia Restaurativa para que nosotros podamos transmitírselas a los profesionales. Vamos a hacer una pregunta común para la doctora María Concepción Rayón y una pregunta para el doctor Pesqueira como cierre, y después la palabra del doctor Bauché y del doctor Lamberto para cerrar esta jornada que realmente pudimos cumplir con el propósito de poder reflexionar y compartir experiencias. Y la pregunta dice, ¿cuándo es posible realizar la derivación de un caso a justicia restaurativa? Si brevemente, primero quiere contestar la doctora Rayón y después el doctor Pesqueira, y les damos las gracias. Sí, pues si le parece comienzo yo. Como profesora de Derecho Procesal en la Universidad Complutense, he comentado que en España, desde el inicio, prácticamente desde que se inicia el conflicto, se está potenciando muchísimo la mediación policial. He sido profesora también en la Academia de Policía de Ávila, de Policía Nacional de Ávila, y se está potenciando mucho la mediación desde que surge el conflicto y aparece la policía. Por supuesto, ya luego en la investigación, en fase de juicio, a través de las conformidades, que hay distintos momentos procesales para poder plantear esa conformidad y hacer esa derivación a mediación penal a través de distintas fórmulas, como acaba de comentar también el compañero, todas aplicables en España, y por supuesto luego la mediación en el ámbito penitenciario. En todas las fases se puede hacer, igual que la mediación civil. Y me ha gustado mucho escuchar el aporte del compañero en relación con la mediación familiar. Efectivamente es así, y en España es donde más éxito tiene. La mediación en el ámbito familiar tiene muy buena acogida y muy buenos resultados. Muchas gracias. Espero haber resuelto la pregunta al asistente que necesitaba esta aportación. Si alguien quiere alguna cuestión adicional, por supuesto, a través de la doctora me pueden plantear lo que necesiten y yo se lo haré llegar gustosísimamente. Gracias. Bien, en lo que a mí se refiere, déjenme señalar que cada país va transitando a distinto nivel. Sí existe un interés generalizado porque la justicia restaurativa cobra fuerza a través precisamente de los congresos de Organización de Naciones Unidas, aunque cobra fuerza específicamente en la materia penal. Y bueno, en esta materia, en la penal y en lo que toca a México, tendríamos que distinguir entre adolescentes, es decir, personas menores de 18 años, entre 12 y 14, en los cuales una persona bajo ningún concepto puede ser privada de la libertad, y de los 14 a los 18. De 14 a 16 hay medidas de sanción de 3 años, y de 16 a 18 hay medida de sanción máxima de 5 años, independientemente de la gravedad del delito. Pues en este contexto, el artículo 18 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes establece que se debe priorizar la justicia restaurativa o la mediación. Son las dos figuras que se contemplan en esta ley. No se contempla la conciliación. Ahora, tratándose de adultos, así como sucede en la mayoría de los países con el procedimiento penal acusatorio adversarial, tenemos nosotros varias figuras, así de manera sucinta se los digo, los que se llaman acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios se pueden llevar a cabo si se trata de delitos patrimoniales sin violencia en las personas, si se trata de delitos que se persiguen a petición de parte, o si se trata de delitos culposos independientemente de la gravedad de la culpa. Ahí puede, a través de mediación o a través de junta restaurativa, llegarse a un acuerdo y eso extingue la acción penal. Otro supuesto es la suspensión condicional del proceso. Es decir, a la persona ya se le vinculó al procedimiento y sin embargo, si se dan estos supuestos que yo señalé con anterioridad y particularmente que el término medio aritmético del delito no sea superior a 5 años, ustedes saben que todo tipo penal tiene un mínimo y un máximo de pena, que es el margen del que el juez dispone para individualizarla. Bueno, si el término medio no es superior a 5 años, en ese caso procede la mediación, la conciliación en el caso de adultos y la justicia restaurativa. Pero la justicia restaurativa aplica independientemente de la gravedad del delito cuando se trata de delitos graves, siempre y cuando lo que se aborde no sea la extinción de la acción, sino que se aborde, por ejemplo, la reparación del daño. Es decir, son figuras que contempla México, que contemplan otros países
Yo conozco la mayoría de los países cómo lo regulan, no es el momento para hacerlo, pero sí es muy importante para quienes nos escuchan ahora, quienes nos miran ahora, que bueno, revisen y supervisen en su país cómo es que está regulada y cuál es el alcance de la mediación penal y cuál es el alcance de la justicia restaurativa en materia penal. Recuerden ya para finalizar que la Organización de las Naciones Unidas es muy clara. El 2002 nace el programa precisamente para atender los conflictos en materia penal. Y el 2006 nace el Manual de Naciones Unidas, en el cual también se contempla específicamente la materia penal. Entonces, para un congreso de esta dimensión, ustedes y yo sabemos que la materia penal es muy importante por los valores que tutela, pero las demás materias lo son también y mucho, y es ahí donde tenemos un enorme trecho por recorrer, un camino por andar, y bueno, con gente como ustedes, como los organizadores del evento, ¿no? Como Raúl, como Germán, como todos ustedes, ¿no? Como todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan, como mi colega también de la Universidad Complutense, donde tuve el privilegio de estudiar hace ya muchos años el doctorado, y donde tuve el privilegio de estudiar en un instituto que era muy famoso en aquel tiempo, que seleccioné yo porque era el mejor del mundo, el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, que después regresé al instituto a la vuelta de ya muchos años, y desgraciadamente lo que era una maravilla en su momento, pues el instituto en sí mismo se concentró en la capacitación de policías. Pero bueno, de alguna manera hay hermandad con ustedes, contigo, María Concepción, ¿verdad? Porque bueno, también soy hijo de la Universidad Complutense de Madrid, lo digo con mucho orgullo en cualquier lugar que me planto, igual que con la UNED. Hice un doctorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es vecina de ahí de la Complutense, y bueno, pues hay esos vínculos muy fuertes. Y claro, lo más importante de todo esto, vuelvo a repetirlo, es que codo a codo, con sentido, trabajemos bien duro, sin bajar la guardia, por la paz en este mundo que la reclama, aunque se reclama en silencio, pero se reclama. Gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a que el viernes próximo a las 17:30 nos volvamos a encontrar para poder continuar con este ciclo. Y para cerrar la jornada de hoy, invitamos al doctor Germán Bauché y al doctor Raúl Lamberto para que hagan el cierre, y muchísimas gracias a los expositores. La verdad que las palabras de elogios que llegan en el chat son muchísimas, se las haremos llegar a sus correos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eleonora. Gracias a los expositores por el tiempo que nos han dispensado. Gracias al auditorio por estar ahí presente, firme e interesado en todo este tema de la justicia restaurativa y sus distintas expresiones. Y los esperamos el próximo viernes para seguir compartiendo estas experiencias y estas prácticas que seguramente están enfocadas a poder vivir una sociedad mejor, más justa, inclusiva, y poder convivir todos en forma pacífica. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, Germán, muchas gracias a Jorge, al panel de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido realmente un panel muy sustancioso, muy importante. Creo que estas ponencias que se van desarrollando nos van abriendo un panorama importante, qué es lo que se lleva adelante en España, qué es lo que se lleva adelante en México. Creo que el sentido de esta experiencia teórico-práctica apunta a eso, a ir elaborando lo que es la justicia restaurativa sobre la base de una combinación teórica y práctica. Y que todos vayamos teniendo una amplitud de mirada y de práctica cotidiana que nos permita ir incorporando la justicia restaurativa como parte de una práctica, de un pensamiento y de una filosofía. Así que lo que nosotros queremos es pedirles que nos acompañen. Hoy la concurrencia ha sido muy importante, y bueno, este es un camino que va a terminar en noviembre, pero sin duda en noviembre habremos dado un paso muy importante, habremos incorporado nuevos pensamientos, nuevas formas de encarar la teoría y la práctica. Creo que estaremos mejor para seguir avanzando en este desarrollo cultural que es la justicia restaurativa.
Un abrazo grande a España, a México, a Germán, bueno, a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, a la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y, por supuesto, como Defensoría del Pueblo, gracias a todos y seguiremos acompañando en esta construcción. Muchas gracias. Saludos a todos, propongo un aplauso virtual y les recuerdo que la grabación se sube a partir del día lunes en la página de Instituto, instituto.estudiosespeciales.sga.gov.ar. Saludos. Chao. Chao, Fernando. Muchas gracias.